salvación. El día glorioso al fin llegó. Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy. La maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez, a los miembros del EBB. Gracias por apoyar estos servicios virtuales. Y ahora, preparemos nuestro corazón para alabar el nombre del Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo
Hola, le invito a que me acompañen a la lectura del día de hoy. La encontramos en Hechos 2. Dice así, Hechos 2. Y de paso, si tienen gusto, póngase de pie y lee conmigo. Leemos, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, bendiga su palabra. Continuamos. Seas tú en la tierra de plenitud, donde fluya abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. En el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Sí. Bendito seas tú cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del
Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Levantaos, bendecid al Señor. Hola hermanos, qué gusto verles. Bienvenidos a una lección más acerca de escatología. Mis hermanos amados del IBB San Rafael y también amigos que nos visitan y que nos acompañan. Quiero contarles que hoy tenemos nuestra 7ª enseñanza sobre escatología. Si a usted le interesa saber qué hemos visto durante las primeras 6, puede buscar en nuestro canal en Facebook, facebook.com/inclinada IBB San Rafa, y ahí va a encontrar la serie de todas las enseñanzas que hemos tenido previas a esta. Hoy vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, pero para hablar de este tema tengo un amigo, tengo a un profesor muy querido, Pastor Alejandro Solano. Él es el profesor de Daniel y de Hebreos y otras materias en nuestro seminario bíblico bautista, a quien le he pedido que venga para que nos dé esta lección. Me encanta cómo él expone acerca de Daniel. Me gusta mucho ver la manera en que Dios lo utiliza para explicarnos un tema fundamental en la escatología. Así que yo le quiero invitar a que si usted quisiera conocer un poco más, después de ver esta enseñanza, pueda ir, ver las 6 anteriores y poder tener un contexto mejor acerca de la escatología de los últimos tiempos, a nivel personal y también a nivel general, como nos enseña la Biblia. Pero quisiera decir el lema antes de que comencemos. Nuestro lema dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Dígalo conmigo ahí en su casa con su familia. Juntos lucharemos para que el EBB San Rafael sea una iglesia saludable y generosa. Hermanos, quedamos con el pastor Alejandro. Pastor, bienvenido. Qué gusto tenerle aquí con nosotros. Dios le bendiga y el Señor le use para enseñarnos. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios y por la oportunidad de hablar un tema que es dominante dentro de la profecía y hablar de uno de los libros grandiosos de la profecía. Muchísimas gracias, don Mario, por la invitación. Es una bendición el poder estar en su iglesia de una forma pues virtual, de una forma en transmisión. Me hubiese encantado poder verles cara a cara y estar con ustedes, pero bueno, en este tiempo no estamos para eso. Entonces, a través de la transmisión, yo espero que sea una gran bendición este capítulo número 9 del libro de Daniel, para el cual yo le pido que usted de una vez pueda ir buscando su Biblia. Hermanos en San Rafael, les agradezco mucho este tiempo y también les agradezco su disposición para estudiar escatología, estudiar profecía. Como le digo, es un tema que abarca mucho y es un tema fascinante el estudiar la profecía. El libro de Daniel es uno de los libros que contiene gran cantidad de profecía. Casi cada capítulo del libro de Daniel contiene profecía. Profecía alguna que ha sido cumplida y otra pues que aún está por cumplirse. Y específicamente esta profecía del capítulo número 9 es una profecía que está por cumplirse y estamos nosotros dentro de esta profecía. Antes de entrar a Daniel, el capítulo 9 y los pasajes que hablan de las 70 semanas de Daniel, permítame llevarle al principio del capítulo 9, en donde vemos a un Daniel orando, a un Daniel clamando a Dios por su pueblo, por su nación, por la santa ciudad, por Jerusalén. Los capítulos anteriores nos han puesto la base del libro de Daniel. Ya se ha hablado acerca de los imperios que iban a haber en aquel momento, desde Daniel hasta lo posterior. Nos encontramos, de hecho, en el libro de Daniel, el capítulo 9, en el imperio persa. Ese es el imperio que actualmente está, ya Babilonia ha terminado. Y el imperio que continúa, el imperio griego, el imperio romano, no están en el libro de Daniel, o por lo menos en el capítulo 9 no están, sino hasta después ya comienza a desarrollarse el tema de estos imperios y es donde nos lleva hasta el libro de Apocalipsis. Entonces vemos a Daniel orando para que Dios pueda darle una razón, un sentido de estos 70 años que llevan de cautiverio.
En Daniel 9 ya Daniel tiene bastantes años, probablemente más de 80 años. Y él está clamando a Dios y está orando a Dios por su pueblo y por su nación y derrama su corazón. Y cuando usted va leyendo cada una de esas palabras, desde el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, imagínense. Un corazón entregado, un corazón que estaba delante de Dios clamando por el pueblo. Y Dios prácticamente le contesta a través de este ángel que aparece ahí. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Wow, quiere decir que Daniel iba a conocer esta profecía, iba a saber y entenderla, lo que estaría por venir en un futuro. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta aquí los versículos que introducen uno de los más grandes versículos de la Biblia conocido como las 70 semanas de Daniel. Las 70 Shawim. Estos 70 tiempos, semanas que han sido determinadas en la Biblia. Entonces, ¿qué le parece si la leemos? Ahora sí, busque su Biblia en Daniel, el capítulo 9, versículo número 24 hasta el versículo 27. Voy a leerlas de continuo y después vamos a ir parando poco a poco para ir entendiendo qué es lo que quería decir Dios a Daniel a través de esta profecía y los alcances que esta profecía tendría dentro de lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, de lo cual ya yo sé que ustedes conocen y han oído bastante de eso. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar los sacrificios, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí están las 70 semanas de Daniel. Hay una pequeña presentación que yo espero que usted pueda ir viendo. También don Mario la va a tener para que usted pueda accesar a ella a través de un PDF. Usted podrá revisarla. Daniel 9, capítulo 9, del versículo 20 hasta el versículo 27 nos habla de esta gran profecía. 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 60 semanas de soberanía divina, de algo seguro que va a cumplirse y que fue establecido. Esta palabra determinado es una palabra que nos da a indicar que esto se va a cumplir, que se va a resolver. En Daniel el capítulo 9 versículo 2 dice, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de los que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, estaban por pasar los tiempos del cautiverio. Y después de estos 70 años, Daniel comienza a investigar y a preguntarse, bueno Dios, ¿y ahora qué va a pasar? Tenemos 70 años cautivos, ¿cómo vamos a salir? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Entonces él estaba viendo el profeta Jeremías, probablemente Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Eso quiere decir que Daniel iba a volver, o por lo menos los cautivos que estaban ahí iban a volver, pero ¿volver a dónde? Volver a Jerusalén, porque habían salido de Jerusalén. Entonces la profecía de las 70 semanas tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque establece el método literal de interpretación de la profecía. Daniel 9 tenemos que verlo primero de una forma literal, no de una forma alegórica.
no es un conjunto de alegorías o de metáforas, es literal lo que aquí estará pasando. Y así podremos entender mucho mejor la profecía. También tiene un inmenso valor evidencial como testigos de la verdad de las Escrituras. 500 años antes se predijo que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno. Imagínense, 500 años antes esto se había dado. También otra de las cosas importantes de esta profecía es que sostiene el punto de vista que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. De hecho, cuando usted ve Daniel, el capítulo número 9, del 24 al 27, la iglesia simple y sencillamente no existe, no está. Por más que usted la busque, ella no se encuentra ahí. Ahora, vamos a ver que implícitamente está dentro de un pasaje que conoceremos como un paréntesis dentro del libro de Daniel. También en las predicciones de las 70 semanas tenemos la clave cronológica indispensable para todas las profecías del Nuevo Testamento. Yo le he mencionado varias veces, pero es imposible entender el libro de Apocalipsis sin haber entrado al libro de Daniel, porque Daniel nos ayuda a darnos las pautas y las guías de la profecía. Y de hecho, nos ayuda con las pautas y la profecía de toda la Biblia. Parece que las pusiera en una línea de tiempo y en un orden bastante interesante. Entonces, las profecías de las 70 semanas. Hay ciertas cosas que deben de pasar. Vamos a leer ahora sí el versículo número 24, porque aquí hay cosas que tienen que ocurrir para que las 70 semanas sean completas. El versículo 24 tenemos las 70 semanas totales. Del versículo 25 al versículo 27 las tenemos divididas. O sea, ahí nos va como a explicar. Entonces, veamos qué tiene que pasar para que todas las 70 semanas sean cumplidas. 70 semanas están determinadas, son absolutas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Definamos, ¿cuál es el pueblo? Ok, muy bien, Jerusalén. ¿Y cuál es? Bueno, perdón, el pueblo es Israel. ¿Y cuál es la ciudad? Jerusalén. Para terminar, número 1, una de las cosas que debe de acabar es la prevaricación. Luego, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, vamos despacito. Terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Porque debe de terminar. La prevaricación y este pasaje de las 70 semanas vamos a encontrar lo que se desarrolla dentro de lo que conocemos como el tiempo de los gentiles, o sea, el gobierno de un rey gentil sobre el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que terminar la prevaricación, eso es el abuso del poder que tiene el rey o el gobernante en su cargo. Hay un abuso de poder. En el tiempo final, quien tendrá ese abuso del poder es el anticristo. Por lo consiguiente, esto no ha ocurrido. Terminar entonces la prevaricación, poner fin al pecado. Wow, ¿ya terminó el pecado? ¿Ya no hay más pecado? No, eso no ha ocurrido todavía. Quiere decir que esa profecía no se ha cumplido. O por lo menos todavía no vemos un indicio que se haya cumplido. El pecado todavía está. Y de hecho usted va a ver que el pecado va a ser eliminado mucho tiempo después. Expiar la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad está hablando, sí, de la maldad. La maldad en el mundo, la maldad de los pueblos. Traer justicia perdurable. ¿Ya vino la justicia perdurable? Hay algunos que creen que sí, que cuando Cristo vino, la justicia perdurable vino. Pero si usted recuerda, Jesucristo vino sí en condición de rey, pero no a reinar. Vino en condición de rey, pero de rey que venía a salvar. Y venía a salvar a todo lo que se había perdido de la casa de su padre, o sea, el pueblo judío. Esa era la razón de la venida de Cristo. Pero a él venir, según la Biblia en 1 Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esa justicia perdurable todavía no ha sido completada. Sellar la visión, y está hablando de esta visión y esta profecía, ¿ya terminó? ¿Ya fue cumplida? No. Entonces, todavía esto no lo hemos visto. Y lo último que la profecía nos indica es ungir al santo de los santos. Es un tiempo que nosotros conoceríamos como el milenio. Yo sé que Mario les estará hablando de esto en las próximas semanas, pero el milenio es el reinado de Cristo sobre la tierra en una forma corporal y presencial. Entonces, el santo de los santos debe de ser ungido. Cuando Cristo vino, este santo de los santos no fue ungido. De hecho, fue crucificado. Entonces, el rey que debió haber estado, que se encuentra ausente, está en los cielos y el programa del reino, pues en cierta manera se detuvo.
Y es el tiempo que nosotros tenemos actualmente. Estas 70 semanas tienen un propósito. Cada una de estas 7 cosas no han ocurrido, no se han cumplido y están relacionadas con la obra del Mesías, con su muerte y su reinado. Entonces, si leemos el Antiguo Testamento, que es donde tenemos que poner el contexto, nos damos cuenta que Cristo primero no estaba, ni siquiera había venido. Y otro, ni siquiera había muerto. Eso ocurre muchísimos años después. Y Daniel, en cierta manera, tal vez no lo entendió muy bien, tal vez comprendió algunas cosas, Dios le dio entendimiento y sabiduría, pero él vería a Jesús morir, no sé. Pero esto es lo que nos cuenta las 70 semanas de Daniel. Antes de ver las 70 semanas, el significado del término semanas. Este término es un término hebreo que significa, o que en hebreo se dice shawim. Se refiere a una unidad de 7 en el contexto de 7 años, 7 días o demás. Entonces, son semanas literales de 7, 70 7. Los judíos tenían un 7 de años, así como un 7 de días también. Entonces, ¿estos son días o son años? El contexto nos ayuda a nosotros a entender qué tipo de capacidad de días o años eran estos 7. El primero, si usted lee Daniel 10, del capítulo 10, versículo 2 al 3, dice que el profeta ayunó por 3 semanas. Ok, estamos hablando entonces de ¿cuánto tiempo? 21. Imagínense, 21 años ayunando. Si decimos que eran semanas, o sea, mayor cantidad de días. 21 años ayunando. No creo. El contexto nos da a entender de que eran días, 7 días, las semanas de 7 días, 21 días. Estos 70 semanas, que así lo menciona, 70 7 son de años. ¿Por qué? Primero porque todos los eventos que están profetizados no han ocurrido o no ocurrieron en los tiempos cercanos a Daniel. Ninguno de estos eventos ocurrió en los tiempos cercanos a Daniel. Esto tuvo que haber ocurrido muy rápido, muy cerca, unos 490 días, si lo tomamos como días, después de que Daniel diera esta profecía. Imagínense, todavía Darío estaría en el reinado, ya habría terminado todo, Cristo habría venido, ya hubiese muerto, ya el reinado de Jesucristo estaría, todo se había cumplido. Entonces ya por sí, por el mismo tiempo, nos da a indicar de que no eran días, son semanas y semanas de años. Entonces quiere decir que la profecía de Daniel, cuando empieza ya en el versículo 25 a desglosarla, van a pasar 490 años. Lo que Daniel sí no nos dijo es que estos 490 años iban a ser 490 años continuos y sin interrupciones. Eso fue algo que no se nos dijo. Entonces, comencemos. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, aquí vamos a hacer un alto. La profecía inicia, cuando ya la profecía pone los parámetros, el primer día, digámoslo así, de la profecía, debe de haber un decreto que da el inicio. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces tenemos que irnos en la historia para ver cuándo esto ocurrió. Hubo varios decretos. De hecho, a saber, hubo 4 grandes decretos en el tiempo después del cautiverio babilónico. Cuando Babilonia termina su reinado, sigue el reinado persa, Ciro le da la oportunidad al pueblo de regresar. Cuando Ciro le da la oportunidad al pueblo de regresar, varios judíos regresan, otros se quedan en Babilonia. Eso usted lo encuentra en el libro de Esdras. Babilonia llevó cautivo al pueblo judío en 3 sitios y así regresan, o sea, 3 regresos, digámoslo de alguna manera, en el libro de Esdras. No sabemos si Daniel regresó, yo creo personalmente que no regresó. Entonces, los decretos para reconstruir, uno fue dado por Ciro el persa en el año 537 y está ahí en Esdras el capítulo 1, versículo 2 al 4, que usted después puede leer. Pero esto habla acerca del regreso del pueblo judío y no de la construcción o edificación de restaurar Jerusalén. Otro de los decretos que fue dado fue también dado en el libro de Esdras, en el capítulo 6, y este fue dado por Darío, el siguiente gobernador que hubo en el imperio medo-persa. Persa y medio o medo-persa fueron los imperios que hubo. Es el mismo imperio, pero gobernaban en
alternándose el uno al otro. Entonces, en Esdras el capítulo 6 nos habla acerca de la reconstrucción, pero aquí está hablando de las calles y otros detalles que tienen que ver con Jerusalén, pero Jerusalén no es edificada. Cuando habla de Jerusalén no solamente está hablando de las casas, está hablando de amurallar Jerusalén para que ésta pueda defenderse y pueda entonces enfrentar a sus enemigos y restaurar por completo la ciudad. Esto no se había dado. En Artajerjes también, con Artajerjes, que fue otro rey, en Esdras, el capítulo número 7, en el año 458, se da otro decreto en el cual se les permite no solamente construir la parte de las casas, sino también parte del templo, pero no cumple la profecía todavía de amurallarse. Pero llegamos a Nehemías. Cuando encontramos Nehemías, vamos a Nehemías, el capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí encontramos un decreto muy especial. Si usted recuerda, Nehemías, el copero del rey, estaba en su palacio, de repente sale, me imagino ahí fuera del palacio, ve una caravana judíos regresando, pasan por el frente y él los ve, él los llama, él habla con estos y le dice: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está mi nación? Él está con un sentido de ver cómo está su pueblo, y ellos le dicen que la ciudad está devastada, que la ciudad todavía está en ruinas. Nehemías entonces ora a Dios y se pone de acuerdo con Dios de una forma, digamos, simbólica, se pone de acuerdo con Dios. Y es aquí donde Nehemías le pide al rey de su momento, Artajerjes, que le permita ir a Jerusalén a restablecer, a reedificar y construir su ciudad, que era Jerusalén. Jerusalén había sido quemada, había sido destruida por Nabopolassar muchísimos años antes, 70 años antes, luego por Nabucodonosor. Entonces, Artajerjes le permite a Nehemías, por la gracia de Dios, le permite regresar a Jerusalén y reconstruir. Y esto ocurre entonces en el año 445, y de ese momento comienza a contar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahí comienza ya el tiempo. En Daniel 9:25 menciona un periodo de tiempo. Dice: tiempos y la mitad de un tiempo, en lo que Israel será sometido bajo el dominio del anticristo. También es conocido como los 1260 días o los 42 meses. Estas tres referencias hablan de periodos de 3 años y medio. Uno habla de la tribulación y otro habla de la gran tribulación. Entonces, Daniel 9:25 y Daniel 9:26 nos va a hablar de las primeras 69 semanas. Dice: desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén. Esto ocurre en el mes de Nisán, más o menos por allá, por el año 20 del rey Artajerjes. Y Nehemías capítulo número 2, versículo 1 al 8 nos habla de ello. Después dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador sea derramado. Esto es decir, cuando el anticristo sea derrotado por el rey y señor de señores. Esto debe de acontecer. Ese es el principio, ese es el final. Ahí está todo el tiempo. Pero entre esto hay como unos ciertos eventos que ocurren. Primero dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, hay alguna pausa. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso tiene que incluir. Después de eso dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, recuerde que ya habían 7 y 62, o sea, son 69 semanas. O sea, después de la semana 62, que es la semana 69, 7 que ya habían pasado y 62 que llevamos, son 69 semanas. Después de esas 69 semanas se quitará la vida del Mesías. Quiere decir que hasta ese momento Cristo muere. Los primeros 49 años, o sea, las primeras 7 semanas que menciona Daniel 9:24, esas primeras 7 que están ahí, esas 7 semanas, es cuando se da la restauración y la reedificación de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese es el tiempo. Usted recuerda que Nehemías luchaba, con una mano tenía el arado y con otra mano tenía la espada para defenderse. De hecho, fue detenida la construcción por varios años. Entonces, ese es el tiempo que está hablando. O sea, pasaron 49 años de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, por eso hace una pausa, 7. Y luego, de ahí
hay 62 semanas más. En esas 62 semanas es cuando aparece todo el Antiguo Testamento, los 400 años de silencio, el príncipe que ha de venir, el príncipe que viene, que es Jesucristo. Ese príncipe que está aquí aparece, ahí está su nacimiento, han pasado 33 años, todo eso ocurre dentro de las 62 semanas siguientes. Ahora versículo 26, después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías. Entonces aquí tiene que haber una conclusión de esa semana 62. ¿Qué es lo que pasa en la historia? ¿Qué es lo que ocurre en la historia que da fin a la semana 69? Esto ocurre allá en el libro de Lucas, cuando encontramos a Jesucristo entrando en Jerusalén de una forma triunfal, lo que se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando él ingresa ahí, recuerda que fueron puestas palmas, fue de hecho él alabado, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento se cumple la semana 62 porque él es recibido como rey. Dice, el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe, hasta ese momento es reconocido como rey. Antes era reconocido como maestro, era reconocido como señor, etcétera, pero no como rey. Hasta ahí es reconocido como rey. De cierta manera entra a Jerusalén, pero si usted recuerda la historia bíblica, está por morir. Ya pronto está por morir. Entonces termina la semana 62. Ahí concluye la semana 62. Pero ahora, ¿qué pasa? Según Daniel, el capítulo 9, versículo 26, después de que la semana 62 termina, el Mesías debe de morir. Entonces aquí creo que la pregunta pertinente es, ¿cuándo, en qué semana muere Jesucristo? O sea, ¿en cuál semana muere Jesucristo? Porque en el versículo 26 dice, después de las 62 semanas, se quita la vida al Mesías. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana se confirma el pacto con muchos. Recuerde, ya llevábamos 69 semanas transcurridas, nos faltaba una. Ese es el versículo 27. Pero aparece el versículo 26. El versículo 26 es lo que nosotros conocemos dentro de la profecía como un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo, que en el cual nosotros nos encontramos, comenzó desde el momento en que Cristo fue rechazado. Ahí cuando ya entra en su entrada triunfal, el pueblo lo rechaza, le dice, los judíos de hecho le dicen, tu sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Jesucristo es rechazado. A partir de esos tiempos, hasta el día de hoy todavía estamos en ese intervalo de tiempo. O sea, estamos en ese espacio que llevamos 2000 años. Por eso Daniel no lo ve. Daniel lo ve casi como simultáneo. El Mesías muere. De hecho, él ve al Mesías en la profecía morir. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? De la misma que hablábamos ahora. Y el santuario. O sea, la ciudad de Jerusalén y el templo tenían que ser destruidos. Y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Hasta el fin de las guerras. ¿Cuáles guerras y cuántas? Las que fueran necesarias hasta la semana 70. Todo eso tenía que acontecer. Entonces, si usted recuerda el templo fue destruido mucho tiempo después de que Jesucristo había sido crucificado. Ya había pasado varios tiempos. En el año 70, o sea, unos 40 años después de la muerte de Cristo. Quiere decir que la semana 70 no fue inmediata a la semana 69. No fue inmediata. Entonces, tenemos ahí un periodo de tiempo indeterminado. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo ha de pasar. Ahí es lo que se conoce también como la plenitud de los gentiles. Los salvos que van a ver en este periodo que llevamos este periodo de tiempo que llevamos del intervalo. Entonces, todo esto está ocurriendo. Han pasado el tiempo de la iglesia. La iglesia aparece dentro de la historia bíblica, no en el libro de Daniel. En el libro de Daniel no aparece este tiempo de la historia bíblica de la iglesia. Entonces la iglesia hace su función, debe terminar según Tesalonicenses. Todos los creyentes, incluyendo la iglesia, será arrebatado. Según Apocalipsis, el capítulo 4, versículo número 1, la iglesia será arrebatada. Y ahí comienza entonces este otro periodo de tiempo que vamos a conocer como la semana 70. Ahí es donde se da la profecía realmente de la semana 70. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ponerle un punto ahí. Después seguimos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Habrá un líder religioso, un líder político, un líder militar, todo en uno solo,
que se conoce como el anticristo. Este anticristo va a aparecer en los últimos tiempos, en el tiempo que conocemos como las 70 semanas. Este anticristo tiene que aparecer, es el que va a dar respuesta con los creyentes que se fueron, es el que va a lograr dominar el mundo y ponerlo en calma y en tranquilidad en esos primeros 3 años y medio. Entonces dice que en la última semana él va a hacer un pacto con muchos. Algunos creen un pacto de paz, en donde dará paz entre judíos y árabes. Algunos otros creen que este pacto o este tratado es para poder desmilitarizar o quitar el armamento mundial que en ese momento habrá. Lo que sí bien es cierto es que él va a dar tranquilidad al mundo. Va a dar tranquilidad. A la mitad de la semana, ese pacto que haya realizado, ese pacto que haya hecho con muchos, porque dicho menciona muchos, pueden ser muchos pueblos, mucha gente, dice que hará finalizar ese pacto a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, el pacto va a terminar. Pero dentro de ese pacto que termina, hace cesar los sacrificios y la ofrenda. Quiere decir que algo tiene que pasar en esa última semana. De hecho, vea que por eso le digo que la semana 69 no es continua, o sea, seguida a la semana 70 por esto. Debe de haber un templo. El templo lo destruimos en el año 70 después de Cristo. No ha vuelto a haber templo en Jerusalén. Llevamos todo este periodo y no ha habido templo en Jerusalén. El templo tiene que ser destruido, pero tiene que ser reconstruido. Han pasado ya muchos años y todavía no tenemos un templo en Jerusalén. Sí estamos cerca, según varios historiadores y este Instituto Templo.org, usted puede buscar ahí la página. Ellos dicen ya creer, no solo tener los planos, sino todo lo necesario para la reconstrucción del nuevo templo. Esto puede darse en nuestros días, como también puede ocurrir en los primeros 3 años y medio de lo que conocemos como la tribulación. No sabemos, pero sí tiene que haber otra vez un templo donde los judíos vuelvan otra vez a ofrecer sacrificios. Una de las cosas que los judíos no han podido hacer hasta el día de hoy es el ofrecer el sacrificio del holocausto. ¿Por qué? Porque el holocausto, específicamente ese sacrificio, se hace únicamente en el templo, el cual no ha existido o no hay. Los judíos necesitan ese templo. Los judíos necesitan ofrecer sacrificio. Entonces el anticristo, probablemente parte de ese pacto será la oportunidad de poder construir el templo allá en donde está el domo de la roca, esa cúpula dorada que usted ve en las fotos de Israel. Ahí tiene que ser reconstruido el templo. Entonces probablemente todo eso sea parte de estos tratados y estos pactos que haga el anticristo, que en ese momento probablemente es conocido nada más como un gran líder mundial. Pero él da todas las soluciones, el templo es construido, los judíos se están sacrificando, los judíos están presentando ofrendas, todo parece ir muy bien. Pero cuando pasan 3 años y medio, dice, él hará cesar todo, quitará los pactos a la mitad de la semana, todo se acaba. Y según Apocalipsis, el capítulo número 13, es cuando el anticristo se deja ver como anticristo y pone su imagen, él mismo a modo de imagen, a modo de Dios, en el templo y se hace pasar por Dios, lo que se conoce como la abominación desoladora. Entonces en Apocalipsis 13, del versículo 1 hasta el versículo 6, nos cuenta la historia de este líder que se convierte, es tomado por Satanás, con el poder de Satanás, y comienza a gobernar el mundo, pero ahora a modo de anticristo, no a modo de gran líder. Ahí aparece el falso profeta que comienza a dar adoración a este anticristo. Entonces todo esto ocurre en la mitad de la semana, ha pasado solo la mitad. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando del diablo, aquí está hablando de ese poder de la maldad. Todo tiene que ser consumado, el desolador va a aparecer, este desolador tiene que recibir lo que está determinado sobre él. La pregunta es, ¿y qué está determinado sobre este desolador? Bueno, eso es lo que está en Daniel el capítulo número 9 y el versículo número 24. Aquellas cosas que dice están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Bueno, esta prevaricación, poner fin al pecado, la iniquidad, la justicia, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, todo esto debe de ocurrir. Entonces, ese tercer periodo de tiempo, este periodo de los 7 años, habrá un pacto con el anticristo y con Israel. Esto ocurre en los primeros 3 años y medio. En los siguientes 3 años y medio, entonces el anticristo se vela como anticristo. Este es el desolador, este es el que va a poner la tierra ahora sí en un momento de postrarse, o para postrarse ante él.
Ese príncipe que ha de venir no es otro más que el líder del imperio romano. Cuando Daniel habla en el capítulo 2 y el capítulo número 7, habla de los mismos imperios vistos de formas diferentes. En el capítulo número 2 nos habla de 4 grandes imperios que ya hemos mencionado: Babilonia, que fue el primero, luego Medo-Persa, luego el romano y luego el imperio griego, en donde terminaría todos los imperios gentiles. Bueno, ese príncipe que ha de venir es el príncipe que va a gobernar el imperio griego en el último periodo de tiempo. Actualmente nosotros no vemos un imperio, pareciera que no existe. Estamos en un imperio romano, pero no lo vemos como un imperio unido y liderado por un rey. Si usted recuerda aquella imagen de Daniel el capítulo 2, habían 10 dedos por ahí. Esos 10 dedos significa que 10 naciones se van a unir, y esto es lo que va a hacer que ese nuevo imperio vuelva a restablecerse. Esto es interesante. Entonces, si usted pone atención a las noticias, nuestro mundo se está uniendo con alianzas humanas, por eso no duran tanto, pero se están uniendo en alianzas. Cuando habla de 10 naciones, no está hablando de 10 países, está hablando de naciones. O sea, la nación es compuesta por varios países. De hecho, usted ahorita puede ir y viajar por Europa y se le conoce como la nación europea. Y ahí están incluidos todos los países de Europa. Usted puede viajar con un mismo pasaporte a lo largo de toda Europa sin ningún problema, entre fronteras, no hay ningún problema. Entonces, ahí, si fuera el caso, podríamos contarlo como una nación, pero tiene muchos países. Entonces, al final de los tiempos habrá 10 grandes naciones. Estas 10 grandes naciones van a ser gobernadas por el anticristo. Estas 10 grandes naciones es lo que va a conformar el nuevo imperio romano, que actualmente no existe, pero que va a llegar a existir. Entonces, este príncipe que ha de venir es el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo número 7. Es el rey altivo de rostro de Daniel, el capítulo número 8. Es el rey que hará su voluntad en el capítulo 11. Es el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses. Y es la bestia que sube del mar de Apocalipsis, el capítulo número 13. Todo esto está hablando del mismo personaje bíblico. Entonces, la profecía de las 70 semanas son concernientes a Israel, el Mesías y el anticristo. No debemos de confundir ninguna de esta profecía con la iglesia, porque la iglesia, otra vez le digo, no está en la profecía de Daniel, no está velada en la profecía de Daniel. Eso fue algo que fue añadido, por decirlo de alguna manera, en el tiempo de Jesucristo, cuando Él estaba, lo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Eso fue mucho tiempo después. El fin de las 70 semanas y el comienzo de la era milenial de Jesucristo es lo que lo que se va a determinar, no solo cuándo termina, sino cuando empieza el reinado de Cristo. Entonces, para resumir un poquito, hay 3 periodos de tiempo. Uno que son los primeros 7 años, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de las casas, que se amurallen, o sea, que se puedan defender, dura 49 años. Los siguientes 62 años que continúan, para hacer 69, estos 62 años ya es Jerusalén viviendo como una nueva nación, una nación que, por cierto, pierde mucho de su nacionalidad como judío, y de hecho se convierte en una religiosidad y no como un pueblo, sino más religiosos que un pueblo, una tribu o una nación, sino más religioso que cualquier otra cosa. Ellos pierden eso en esos 62 años que continúan, esos 62 semanas que continúan. Esos son como 434 años. De hecho, se le conoce también como los 400 años de silencio. Ahí ocurre Daniel capítulo número 11, que tal vez lo puedan estudiar un poquito más adelante. Entonces, este periodo de tiempo, ahí el Mesías tiene que aparecer en algún momento de la historia, nacer, nuestro Señor Jesucristo, y llegar hasta Jerusalén como rey. Ahí terminan las 69 semanas. Luego muere el Mesías muere. El templo es destruido en el año 70 por Tito. Luego de eso comienzan las guerras y devastaciones hasta el día de hoy. Todo eso está dentro del intervalo de tiempo. Cuando esto termine, o por lo menos ya esté llegando al final, empezará la semana 70. Y la semana 70 inicia con un pacto. Un pacto de paz entre muchos. Un pacto que probablemente ayude a la gente a dar respuesta de los que nos hemos ido. Todo esto ocurre en ese periodo de tiempo. Esa semana, que debería de ser también continua,
Son 7 años, lo que se conocemos como tribulación y gran tribulación. A la mitad de esa semana, el anticristo, que ya tiene el poder completo, hará cesar los sacrificios del templo, hará quitar la ofrenda y también destruirá el pacto que ya había empezado, se hará ver como el anticristo y entonces tratará de dominar a todos por completo. Y al final de esos 7 años, el desolador recibirá todo lo que merece como desolador. El anticristo, el falso profeta y Satanás van a estar recibiendo su recompensa por lo que han hecho. Esto termina con el Armagedón, allá en el libro de Apocalipsis, y ahí estaría terminando la semana 70. Finalizada esta semana 70, cuando esta semana 70, no quiero terminarlo ahí, el evento que continúa es lo que nosotros conocemos como el milenio, los 1000 años del reinado de Cristo. Es lo que continúa, ya es un nuevo periodo de tiempo, ya la tribulación y gran tribulación terminó, Él viene como rey y ese es el periodo en donde nosotros estaremos reinando con Cristo. Entonces, hermanos, las 70 semanas es un periodo en el cual nos encontramos, pero también es un periodo de tiempo que está por venir. Nos falta una semana, que es la semana 70. 69 ya pasaron. Estamos en un intervalo de tiempo, donde Dios nos está permitiendo a usted y a mí buscar a otro para que conozca de Jesús. Este periodo de tiempo, este intervalo de tiempo, está diseñado, creo, por Dios, para que nosotros podamos ser esos mensajeros, para que nosotros podamos ser estas personas que le llevemos las buenas nuevas del Evangelio a otros. Estas 70 semanas, en cierta manera, no me van a afectar a mí como creyente, como hijo de Dios. Porque yo sé que yo soy salvo y me voy a ir con el Señor. Pero nuestra responsabilidad en este tiempo que nosotros estamos es de evangelizar, es de alcanzar a otros. Sí, habrá gente en esa semana 70 sufriendo la tribulación, sufriendo todas las plagas, todos los juicios que van a haber durante esos 7 años. En ese tiempo de la última semana de Daniel habrá gran tribulación. Sí, truenos, dice, copas, trompetas, sellos, terremotos, cosas cayendo del cielo, gente muriendo por montones. Y lo peor es que dice que no buscaban a Dios de ninguna manera. Entonces, hermano mío, si usted está escuchando esta lección, yo le pido no solamente entender y darle gracias a Dios porque este periodo va a cumplirse en algún momento y que nosotros no estaremos ahí, sino que usted pueda decir, Dios, ¿qué puedo hacer por alcanzar a otro? ¿Cómo puedo enseñarle a otro de que habrá un periodo de tiempo que va a ser duro, que va a ser cruel para la humanidad? Lo que estamos viviendo ahora no va a ser nada con lo que va a pasar en unos próximos años. Yo estoy diciendo que ya está prácticamente Jesucristo por venir, aunque yo creo que ya está por venir. Pero ¿cuánto más tiempo nos dará Dios para evangelizar, para alcanzar a otro? Hermanos, solo el Señor lo sabe. Yo le reto a hacer de la profecía un fin para alcanzar a otros, no solamente conocimiento. No solo conocimiento. Entonces, le voy a dejar con don Mario la presentación, también le dejaré un panorama lineal para que usted pueda repasarlo un poquito y ver algunas citas bíblicas, ya que el tiempo es corto, 40-45 minutos para ver algo que es un poquito más largo, pero voy a dejar este material para que usted lo pueda leer y usted pueda repasarlo un poquito. Estamos para servirle cualquier cosa, cualquier detalle, con mucho gusto. Entonces, hermanos, ojalá pueda leer, ojalá pueda memorizar estos pasajes de Daniel capítulo 9 y estamos para servirle. Don Mario, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor, por la exposición de la palabra. Muy bien, hermanos, procedemos con los anuncios. El día lunes, a las 3 de la tarde, tendremos San Rafa Kids, la actividad para los niños, a través de la plataforma de Facebook. En la noche, a las 9, tendremos la reunión de Hombres en Cristo, para aprender lo que es un hombre íntegro. El día martes, tendremos además el Café Misionero. Esta semana, el invitado es el pastor en la Iglesia Bíblica Bautista en Turrialba, don Mario Ordóñez. El día jueves, la actividad para damas, Mujeres en Cristo, a las 8 de la noche. El viernes, la actividad de F5 para reforzar los temas vistos en la predicación de la mañana. Además, el día sábado, a las 4 de la tarde, tenemos la Sociedad de Jóvenes.
Cabe también destacar que a lo largo de toda la semana los jóvenes estamos reuniéndonos de 8 a 9 para hacer devocionales y aprender más de la palabra de Dios. Hermanos, si usted tiene el gusto de conocer más información, no duden en contactarnos a través de la plataforma de Facebook. Con mucho gusto le brindaremos información. Que el Señor les bendiga. Quedamos con un último canto. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, el calma el alma y la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy, divino es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor,
perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalece.